buenas tardes. Continuamos con la semana 5 del curso de Estadística y Probabilidades a cargo del docente Dr. Francisco Javier Wong Cabanillas. El tema a tratar será medidas de tendencia central. Los estadígrafos de centralización, los más conocidos como la media aritmética, mediana y moda. Las medidas de tendencia central, las más utilizadas son los llamados promedios y las medidas de localización también. Vamos a trabajar la media aritmética y la mediana, la moda y los fractiles. Los fractiles pueden ser cuartiles, quintiles, deciles y percentiles. Como observarán, también existen otros como la media geométrica y la media armónica, que por motivos de tiempo no lo trabajaremos en este semestre. La media aritmética se denomina simplemente moda o promedio. Se simboliza como MA minúscula, MA mayúscula o X raya. La media aritmética puede ser simple o también ponderada. Veamos algunos ejemplos. Observamos, como ejemplo, cuál es el promedio de edad en años de los 20 estudiantes del aula de matemática. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Estos son los datos, ¿no? Recordemos que es el mismo ejemplo que hace algunas semanas lo hemos trabajado para construir tablas y gráficos. Acá tenemos el cuadro o pequeña matriz donde están indicadas las edades en años de estos 20 estudiantes. Una solución, vamos a trabajarla como la solución A, que viene a ser la media simple aritmética. ¿Qué significa eso? Cada uno de los datos que tenemos, 20, 18, 20 más 20 y así sucesivamente, lo sumamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos datos tenemos? Entre 20, ¿de acuerdo? Si sumamos, ustedes hacen el esfuerzo, sale 423 entre 20. Lo dejamos indicado por el momento. Una segunda solución es construir una pequeña tabla. Es parte de la tabla que construimos, repito, semanas atrás. La edad X en años, del 18 al 24, la frecuencia absoluta o el número de estudiantes, observamos que hay un estudiante de 18 años, dos estudiantes de 19 años y así sucesivamente. La suma de todas estas frecuencias absolutas será el número de datos 20. Y luego lo que efectuamos es el producto de X por F. X es 18 por correspondiente frecuencia, 1. 18 por 1, 18. 19 por 2, 38. 20 por 3, 60. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Sumamos el producto de X por F. La sumatoria de X por F me da 423. Que curiosamente es igual, ¿no es cierto?, el resultado de sumar cada uno de los datos de manera sencilla o simple. A este segundo trabajo, la sumatoria de X por F, se le llama el trabajo de la media ponderada correspondiente. ¿Cuál es el resultado? El mismo, 423 sobre 20, que es 21,15 años en promedio. Es decir, los 20 estudiantes presentes en el aula de matemáticas tienen un promedio de 21,15 años. Algunas propiedades de la media, ¿no? La media de una constante es igual a sí misma. La media de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la media de la variable. Tercero, la media de la suma de dos o más variables es igual a la suma de las medias de cada una de dichas variables. Y la última propiedad, la media de una variable más una constante es igual a la media de la variable más la constante. Sí, pues hemos hablado, ¿no es cierto?, sin hacer algunos ejemplos. Veamos los ejemplos correspondientes. Para la primera propiedad, sean los siguientes datos. 3, 3, 3 y 3. 4 datos pequeños. Llámese 3 años, 3 años, 3 años y 3 años, ¿no es cierto? Ok, ¿cuál será la media aritmética? La suma de los 4 datos, como son 4, entre 4. 2 entre 4 me da 3. Confirmamos, ¿no es cierto?, que la primera propiedad, la media de una constante, en este caso es 3, es igual a sí misma. Es igual a sí misma. ¿De acuerdo? Ejemplos pequeños con datos o cantidad de datos muy pequeños, pero
muy potente la explicación. La segunda propiedad. A los datos los multiplicamos por 10. 3 por 10, 3 por 10, 3 por 10 y 3 por 10. Acá me sale. Ahí están los 4 datos multiplicados por 10. ¿Cuál será la media aritmética? Su media aritmética será, por supuesto, la suma de esos 4 datos entre 4. 120 entre 4 solamente me da 30. ¿Qué cosa estamos demostrando? La media de una constante por una variable es igual al producto de la constante por la media de la variable. 3, que es el dato que tenía, por 10. ¿Cuánto es? 30. Ahí está. Ese es el resultado. La tercera propiedad. Sumamos los dos ejemplos anteriores, ¿no? 3 más 30, 3 más 30, 3 más 30, 3 más 30. Muy bien. Ahí me sale 33 4 veces. ¿Cuál es el resultado? Su media aritmética será la suma de esos 4 veces 33, me sale 133 entre 4, me sale 33. 33, como podemos observar, es la suma de 30, que es la media de uno de los datos, y 3, la suma de los otros datos, ¿no es cierto? 3 más 30 es 33. La media de la suma de dos o más variables es igual a la suma de las medias de cada una de dichas variables. ¿Sí? Muy bien. Y la última propiedad, pongamos, sean los datos 1, 2, 3 y 4, datos pequeños para hacer operaciones rápidas, y espero que ustedes también lo comprueben mediante su calculadora. ¿Cuál es la media aritmética de 1, 2, 3 y 4? Sumamos entre 4, que es la cantidad de datos, 10 entre 4, 2,5. Si le agregamos una constante, sea a igual a 5 o cualquier otra constante, me saldrá 1 más 5, 6, 2 más 5, 7, 3 más 5, 8 y finalmente 4 más 5, 9. ¿Cuál será su media aritmética? Ahí está, 6 más 7 más 8 más 9 entre 4, me sale 30 entre 4, 7,5. ¿Y 7,5 es igual a qué? ¿A cuánto? A la media aritmética anterior más la constante, ¿no es cierto? 2,5 más 5. Veamos qué nos dice esta propiedad. La media de una variable más una constante es igual a la media de la variable más la constante. Es la media de la variable más la constante. Con estos ejemplos queremos dejar demostrado estas propiedades. Desde un inicio de las clases hemos dicho que no queremos demostraciones matemáticas. Por eso estamos poniendo ejemplos sencillos. Mediana. Mediana se simboliza como M en minúscula, M en mayúscula y X y un sombrerito. ¿De acuerdo? O el símbolo de la ñ, si es que queremos identificarlo. Es el valor de la variable que divide al total de datos ordenados en dos partes de igual tamaño. ¿Sí? Ok, acá me faltó la S, pero bueno, se puede corregir. Pongamos algunos ejemplos, ¿no? En la mediana de datos no agrupados, primero tenemos que identificar un concepto que se denomina localizador, que es n más 1 entre 2. Recuerden que n es el número de datos. Para n impar, ¿no es cierto? Es ejemplo de 5 datos que ya están ordenados, el número 4, el número 8, el número 10, el número 15, el número 16. ¿Cuál es el término que está en el medio? Según la definición que tenemos, ¿no es cierto?, de la mediana, es el número 10. ¿Cuántos datos teníamos? 5. 5 más 1, 6. Entre 2, ¿qué significa eso? 3, el tercer lugar. ¿No es cierto? La mediana corresponde al tercer lugar y es 10. Si n es par, un artificio que se hace es, acá le estoy agregando a los 5 datos anteriores solamente un 20, ¿no es cierto? Ya están ordenados. Si yo divido en dos partes iguales a todos mis datos, aparece entre 10 y 15. Entonces no puede haber entre 10 y 15, sino lo que se hace es un promedio entre ellos. 10 más 15 entre 2, 12,5. ¿De acuerdo? Para aclarar mejor, veamos, ¿no es cierto?, algunos ejemplos adicionales. Sean las edades de 5 personas en años, 4, 6, 3, 16 y 15. Están desordenadas, ¿no es cierto? Entonces, la solución, primero se ordena ascendente o descendentemente los datos. Por ejemplo, de manera ascendente, 3, 4, 6, 15 y 16.
En segundo lugar, se indica el lugar de los términos. X sub 1 es el valor de 3, X sub 2 tiene valor de 4, X sub 3 tiene valor de 6, X sub 4 el valor de 15 y X sub 5 el valor de 16. Tercero, como n es impar, recuerden que hay 1, 2, 3, 4, 5 datos, 5 personas en este caso, entonces el ecualizador calcula el lugar que ocupa el valor de la mediana, tal como lo hemos señalado acá. Entonces 5, que es el número de datos, más 1 entre 2 es igual a 3. Significa que es el tercer término, es decir, X sub 3. No es que 3 sea la mediana, que muchas veces algunos se confunde, sino que 3 es el lugar que ocupa la mediana, X sub 3. Cuarto paso, por lo tanto, la mediana, que es X sub 3, es igual a 6. Es el valor que está en el medio. Este ejemplo que pusimos acá de repente fue muy rápido. Espero que con este segundo ejemplo se haya comprendido de mejor manera. Mediana para datos agrupados. De la distribución de frecuencias se utilizan las columnas de la frecuencia simple y la acumulada. Aquí hay 3 pasos que va a ser recurrente para calcular mediana. Otros detalles más que vamos a definir como fractiles, ¿no? Su aplicación lo trabajaremos en un ejercicio, ¿de acuerdo? Mientras tanto, vayan pensando. Propiedades de la mediana. La mediana es más recomendable que la media cuando, no siempre, sino cuando cumple las siguientes condiciones. Existen valores extremos excepcionalmente muy grandes o muy pequeños. Se tiene datos cualitativos susceptibles de ordenarlos por rangos, ¿sí? Igual la explicación brevemente lo haremos en los ejercicios. La moda se simboliza como MO minúscula o MO en mayúscula. Es muy sencillo el concepto. Es el valor más frecuente de una variable. Moda de datos agrupados se calcula de esta forma, ¿no? Parece una fórmula enorme, tal como está presentado. Su aplicación lo trabajaremos también en un ejercicio. Propiedades de la moda. La moda es muy útil para variables cualitativas o nominales en general. Cuando la distribución es casi simétrica, es un concepto que lo vamos a trabajar más adelante, se puede calcular usando la fórmula empírica. La moda es igual a 3 veces la mediana menos 2 veces la media aritmética. La moda puede no existir en una determinada distribución de datos. Si hay una sola moda, se denomina unimodal. Si hay 2 modas, bimodal. En algunos textos, ¿no es cierto?, se resisten a calificar si hay en una distribución de frecuencias muchas modas, ¿no? Y algunos libros le llaman polimodal. Bueno, esa es una discusión que lo dejaremos pendiente. Una relación empírica entre la mediana y moda, ¿no?, se va a definir como simétrico cuando estos 3 valores son iguales y va a tener una imagen parecida a esta de acá. En otras palabras, el punto más alto va a tener el valor en el eje horizontal, la media aritmética, la media y la moda. Se va a llamar asimetría negativa cuando tenga esta característica, ¿no? Es como cuando ustedes han empujado, ¿no es cierto?, a una montaña, ¿no es cierto?, hacia el lado derecho. Por el orden que está señalándose ahí, la media aritmética es menor que la mediana y menor que la moda. La simetría positiva es cuando la media aritmética es mayor que la mediana y mayor que la moda. Como se ve, de menos a más está de izquierda hacia la derecha. Fractiles, ¿no? Para definir fractiles, primero vamos a definir las ranilas, que son sus equivalentes, que son estadígrafos de posición que dividen al total de observaciones en m partes iguales. Esa es una fórmula genérica. Y ustedes se van dando cuenta, hay un factor o una variable que se llama R, que puede ser 1, 2, 3, ¿no?, etcétera, etcétera. Para las más conocidas es la mediana, los sextiles, los cuartiles, deciles, quintiles y percentiles. O sea, observen que la mediana es un caso particular de ranila, ¿sí? Las más utilizadas vamos a identificarlas como cuartiles con la Q mayúscula, quintiles con la Q minúscula, deciles de minúscula o de mayúscula también, y percentiles o centiles, que son sus equivalentes.
Ok, los fractiles, ¿no es cierto?, tienen una estructura como esta que estamos presentando a continuación. La lectura que tenemos que hacer es de abajo hacia arriba, ¿no? Ustedes observen, en el lado derecho de esta columna están los porcentajes, ¿no es cierto? En el lado izquierdo están las particiones que hemos llamado cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. Esto de acá es la descomposición o acumulación de los datos, de un conjunto de datos, mejor dicho. En el caso de los quintiles, ¿no es cierto?, la partición es de 0%, 20, 40, 60, 80 hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5 partes, por eso se le llama quintiles. Al lado izquierdo está el Q sub 1 en minúscula, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4. En los deciles ocurre algo similar. Al lado derecho está la fragmentación en porcentaje y hacia el lado izquierdo están los deciles, desde el 1 hasta el 9. ¿Cuántas partes hay? Si contamos hay 10 partes. Finalmente, percentiles o sesentiles, ¿no es cierto? Por supuesto, ahí están los puntos suspensivos que nos está diciendo que nosotros particionamos en porcentaje 0, 1, 2, 3 hasta el 100%. El 5% se llamará percentil 5 y, por ejemplo, el percentil 95% será el valor del percentil 95.